Mm, Ya bueno, como ya saben, la cuarta clase va a estar dirigida por el doctor Felipe Cerón, la clase de fractura de pelvis y cadera, quien es médico cirujano de la Universidad de Chile y actualmente es presidente de la especialidad de ortopedia y traumatología en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Trabajó como voluntario en el Cuerpo de Bomberos de Santiago y también es astrónomo de la Pontificia Universidad Católica. Hola, hola, se ve la pantalla, ¿cierto? Sí, Pero, sí, sí, vale. Muchas gracias por la introducción. Solo precisar que astronomía, nunca terminé la licenciatura, así que astrónomo no, no alcancé. Pero sí, yo soy Felipe Cerón, soy nacido y criado en el J. Hace quizás no muchos años también estuve sentado igual que ustedes por ahí, también escuchando clases, de repente un día sábado en la mañana. Así que vamos a tratar de hacerlo, ojalá un poquito lo más entretenido posible. Eh, Son dos grandes temas que en el fondo por sí solos podrían dar quizás para charlas como independientes, solas, incluso hasta como con un congreso por sí mismo. Pero vamos a tratar de abarcar en estos minutos. Así que vamos a hablar de fractura de pelvis y cadera. Va a ser, ¿cómo se llama? Ah, sí, esto carga. Ahí sí. Es una cáscara de nuez, ¿cierto? Va a tratar de abarcarlo en estos 40 minutos. Y vamos a hablar brevemente sobre algunos conceptos generales, tanto de pelvis como cadera, de algunos conceptos puntuales de anatomía. La idea no es hacer como toda una revisión de la anatomía, solamente las cosas que yo creo que son considerantes, ¿cómo se llama? Que valen la pena revisar, algo sobre la clasificación, la presentación clínica más o menos habitual de estos pacientes y algo sobre el manejo, un poco desde el inicial y también del definitivo. Y vamos a partir con la fractura de cadera. Y la fractura de cadera, bueno, son todas aquellas fracturas del extremo proximal del fémur. ¿Sí? Si bien en el fondo como articulación propiamente tal, la cadera, el acetábulo más el extremo proximal del fémur, cuando uno habla de las fracturas de cadera, estamos hablando solamente del extremo proximal del fémur y las fracturas de acetábulo son harina de otro costal. Y en ese sentido, generalmente cuando hablamos de las de cadera, vamos a estar hablando principalmente de las fracturas de cuello y las de la región trocantérica. En algunos lugares se incluyen igual las de cabeza y a veces también se incluyen las de cadera, las subtrocantéricas, pero es a veces por su manejo un poco diferente y además por la prevalencia de cuello y de la región trocantérica. Generalmente cuando uno habla de cadera está hablando principalmente de esa zona. Desde el punto de vista epidemiológico, bueno, sigue una distribución bimodal, como muchas otras cosas en medicina y también en traumatología. En el fondo son jóvenes con accidentes de alta energía o adultos mayores con caídas a nivel, ¿cierto? Con mecanismos de baja energía. ¿Y cuál es el problema en el fondo de estas fracturas? Que en el fondo se asocian a una elevada mortalidad. Se estima que la mortalidad o el número típico, en el fondo, que se le atribuía como mortalidad al año de un paciente con una fractura de cadera era el 30%, es decir, un tercio de los pacientes se morían al año. Este riesgo es mayor en pacientes que no se operan versus los que se operan. En el fondo, tienen 3 veces más riesgo de morir los pacientes que no se operan versus un paciente que sí se opera. Se mueren más los hombres que las mujeres, se mueren más los pacientes más viejos al momento de la fractura que los pacientes más jóvenes, y se mueren más también los que tienen más comorbilidades medidos con score de Charlson de 3 o 4. Adicionalmente, entre el 30 y el 50% de los pacientes logran retornar al nivel previo que tenían de actividad antes de la cirugía, y el 65% va a tener delirium, y de esos 65%, más un tercio va a persistir con delirium al alta. Entonces, considerando todo este problema como de salud pública que causan las fracturas de cadera, es que las fracturas de cadera se operan. Entonces, el día de mañana, si a alguno se le ocurre preguntarles, les ponen un caso incluso con múltiples comorbilidades, como tratar de que pisen el palito y digan que un paciente no se puede operar por todas esas cosas, no, las fracturas de cadera se operan. De lo que es interesante o vale la pena recordar de anatomía. Principalmente que hay una especie de muro, como un pilar de hueso bien compacto, en el fondo bien resistente, que es el cálcar femoral, que en el fondo va desde el trocante menor hacia el cuello, y que es como una especie de refuerzo posteromedial del cuello femoral. Lo segundo son las inserciones musculares, porque en el fondo si uno se recuerda de las inserciones musculares, se va y después en el fondo uno ve el tipo de fractura o el rasgo de fractura, uno saber para dónde se va a deformar la fractura y cuáles serían las fuerzas que uno debería estar contrarrestando. Por ejemplo,
la típica, en el fondo, deformidad de una fractura de cadera con rotación externa y acortamiento, es porque la fractura, no sé si se alcanza a ver aquí el cursor, pero en el fondo la fractura que va entre los introcánteres, como los rotadores cortos siguen en el fondo, ¿cómo se llama?, insertos en el fragmento distal, eso van a hacer que ese rote externo y el abductor, el glúteo medio, se lo va a llevar hacia proximal, por lo tanto se va a cortar la extremidad. Y lo otro, y quizás lo más importante, tiene que ver con la vasculatura de la cabeza femoral, porque es el ingreso de los vasos hacia la cápsula lo que en el fondo uno le va a hacer como principal como división y categorización, si uno quiere, de las fracturas en mediales o laterales. En el fondo, las laterales van a ser las extracapsulares, en el fondo van a estar como por fuera de la cápsula articular y fuera y más lateral del ingreso de los vasos sanguíneos, y las mediales o intracapsulares van a estar en el fondo desde los vasos sanguíneos hacia medial. De la vasculatura, bueno, ustedes se acordarán que en el fondo viene la femoral común, ¿cierto? Esta se divide en dos ramas, femoral profunda y superficial, y la profunda entonces va a tener dos ramas grandes que hacen la circunfleja medial y la lateral, y la circunfleja medial, principalmente su rama profunda, va a ser la más importante y la que va a otorgar gran parte de la irrigación a la cabeza femoral. Y esto, en el fondo, es lo que hace que el manejo de las fracturas sean diferentes, porque en una fractura del cuello, por ejemplo, que podría ser transcervical o subcapital, en el fondo, como se pueden lesionar los vasos sanguíneos, el riesgo es que al lesionar esos vasos se pierda la irrigación de la cabeza y por lo tanto la cabeza le dé un infarto, una necrosis vascular de la cabeza femoral, y eso va a determinar una artrosis temprana eventualmente en algunos pacientes. Y el otro como gran problema es que en el fondo, al ser intracapsulares, en los rasgos de fracturas también se puede interponer líquido sinovial, que eso suele también lentecer, retrasar o incluso impedir la consolidación de las fracturas. Entonces, yo creo que ese mono es como de los más importantes para tener en la cabeza. En la clasificación, que nos interesa mucho que se sepan todos los subtipos, en realidad, quizás cuál es la que más se utiliza y más o menos qué es lo que traduce. Y la que más se está utilizando actualmente para las fracturas laterales es la de la O. Y en la O, en el fondo, el fémur proximal es el segmento 3-1A. El 3, el primer número, quiere decir que es fémur. El 1 es el tercio proximal y la A porque es extraarticular. Entonces, y estas van del 1-1 hasta el 3-3, y en el fondo lo que importa es que hay una especie de progresión con respecto a la inestabilidad de la fractura. Es decir, mientras más compromiso hay, por un lado, más compromiso posteromedial, que uno lo va viendo, por ejemplo, con el compromiso del trocánter menor, y más compromiso de la pared lateral, esta va a ser una fractura más inestable, y por lo tanto va a requerir algunas consideraciones especiales al momento de elegir algún implante para operar esta fractura. La que tenía algún tipo de relevancia antigua y puede que todavía le lean en algunos libros, en el Gassich probablemente, va a ser la de Tronzo, que en el fondo traduce un poco lo mismo. Tenía algunos problemas y un poco más fácil y tiene mejor correlación intraobservador la de la O, entonces por eso se ha tendido a abandonar la de Tronzo, pero en el fondo traduce un poco lo mismo, el compromiso posteromedial y de la pared lateral, y que va como aumentando en su como severidad, si no quiere, como inestabilidad la fractura. Y con respecto a las mediales, la que más utilizamos en el día a día nosotros es la de Garden, en la que vamos a tener de 1 hasta 4, siempre aumentando también en su complejidad. Las Garden 1 son estas fracturas incompletas, obviamente no desplazadas, y que van a estar eventualmente impactadas en valgo. Las Garden 2, que también pueden estar impactadas en valgo y van a ser fracturas completas, no desplazadas. Las Garden 3, que son fracturas completas con desplazamiento parcial, y las Garden 4, que son fracturas completas con desplazamiento total, en el fondo. Y ambas, las 3, 4, habitualmente se impactan en varo. Garden 1 la puede de alguna forma simplificar y decir que la 1 y 2 son no desplazadas, la 3 y 4 son desplazadas. Y esto importa porque en el fondo el desplazamiento, como veíamos el monito ese donde salían los vasos, y como uno podría imaginar, eso va, mientras más se desplace, más va a poder romper estos vasos sanguíneos. Entonces una Garden 1, por ejemplo, tiene un 5% de riesgo de necrosis vascular, una Garden 2 más o menos un 10%, pero ya en Garden 3 salta al 50% y una Garden 4 tiene como un 80% de probabilidad de una necrosis vascular. La O también a veces se utiliza, pero se utiliza más bien en algunos estudios, y el segmento del 3-1B, pero no lo vamos a tocar mayormente porque lo ocupamos poco en la práctica clínica diaria. Y la otra que utilizamos bastante para algunos tipos de fractura, porque nos orienta al tipo de implante, es la de Pauwels, que en el fondo básicamente habla de cuán vertical es el rasgo de fractura, que eso nos va a hablar de la estabilidad
de cuánto estrés va a someter, por ejemplo, a tornillos o algún otro implante que pase por el cuello femoral, y generalmente también aumenta y también nos va a hablar del riesgo de no unión. Las Powell 3 tienen un riesgo de unión que es como el triple de las tipo 1. Con respecto a la presentación clínica, lo más habitual es que va a ser un adulto mayor, probablemente con varias comorbilidades. A mano el 30% tienen hospitalizaciones y caídas previas, incluso el mismo año de la caída que origina la fractura. Habitualmente, como les decía, va a ser un trauma de baja energía, una caída a nivel, y como decíamos, habitualmente van a ser más mujeres que hombres. Uno, porque viven más, entonces en el fondo van a llegar a una edad en la que van a poder tener estas fracturas, y también porque suelen tener un poco más de osteoporosis, y las fracturas de cadera en definitiva son fracturas también por fragilidad. ¿Ya? En el fondo las fracturas que hay que tener como un poco presentes, que son las por fragilidad, son la de cadera, la columna, radio distal y húmero proximal. Y al examen físico, como les decía antes, lo casi patognomónico es encontrar acortamiento y rotación externa de la extremidad. Y a veces puede ser súper grosero, como en la imagen que se ve en pantalla, y otras quizás no tanto. En general, cuando a uno le queda un poco la duda, porque en un paciente que presentó una caída a nivel con la foto de la izquierda abajo y que está con dolor en la cadera, eso ya para uno es casi el diagnóstico seguro, y uno toma la radiografía más que nada para ver qué tipo de fractura es, y pensando un poco en cómo la vamos a operar. Pero entre un paciente que sea más sutil, como el paciente de la derecha, uno lo que puede hacer es el log roll test o rolling test, también a veces sale como roll test a secas, y que consiste en el fondo, hacer rotación interna y externa suave de la extremidad, en el fondo, y eso es bien sensible para patología interarticular, en este caso por una fractura. Si un paciente, en el fondo, con esa clínica, adulto mayor, con una caída a nivel, que puede tener una fractura de cadera, y con un roll test positivo, y la verdad es que ahí no vale la pena quizás moverlo mucho más, mandarlo a rayo, pensando en que lo más probable es que tenga una fractura de cadera. De manejo inicial, o lo que hacemos un poco en la urgencia. Dejen la analgesia, los viejitos, las fracturas duelen. Pídanles imágenes, en ese sentido las imágenes que son indispensables en la radiografía de pelvis AP centrada en el pubis, y un axial de cadera de derecha o izquierda según el caso, y eventualmente radiografías también de otros segmentos corporales pensando en lesiones asociadas, como les mencionaba, en el fondo como son fracturas por fragilidad, en el fondo si un paciente se cayó también se podría haber fracturado el radio distal, también se puede haber fracturado el húmero. Y en las fracturas además de cuello, a veces se pueden asociar también a fracturas diaficiarias. Las fracturas diaficiarias de fémur tienen una asociación de como un 9% con fracturas de cuello. Entonces, si el paciente está sospechando o tiene una fractura diaficiaria de fémur, pídanle también imágenes de cadera. Y si la cadera está negativa o está dudosa, le pueden pedir un escáner también, idealmente con cortes finos. Y luego, en el fondo, ya viene la parte de la hospitalización, ¿cierto? Porque, como les decíamos, estas fracturas se operan, entonces hay que hospitalizarla o bien en el centro donde estén ustedes o en alguno donde la puedan resolver. Y pedirle al fondo los exámenes preparatorios entre los estándares, y también según lo que ellos requieran de acuerdo a sus patologías para la evaluación preoperatoria. Y así entonces vamos a tener distintos escenarios. Por ejemplo, este es una paciente de sexo femenino de 87 años que tiene demencia, ¿cierto? Hipertensión, y que se cayó en su domicilio con una contusión en la cadera izquierda. Y es bastante evidente ahí en el fondo la fractura, el desplazamiento, el acortamiento. Si uno ve, por ejemplo, los trocánteres mayores, la distancia junto a la tuberosidad isquiática, en el fondo uno ve que está ascendida, ¿cierto? Está rotada, en el fondo como uno ve que el trocánter mayor está como mirando, ¿no? Abierto aquí que está hacia lateral, y obviamente el desplazamiento de la cabeza, sería una Garden 4. Pero también podemos tener este otro escenario con una paciente también de sexo femenino de 58 años, que sufrió una caída en su casa y siguió con dolor, pero siguió caminando y haciendo su vida normal, y consultó la tercera semana en el servicio de urgencia. Y eventualmente, si uno tiene radiografías de mala calidad, puede que no vea el rasgo de fractura, pero acá en el J tenemos bastante buena resolución en las fotos. Y entonces ahí uno ve ese pequeño resalte, y además a uno le parece raro a la cabeza este nivel. Y ahí es donde también es útil pedir en el fondo dos proyecciones, porque aquí entonces el rasgo de fractura es bastante más evidente. ¿Ya? Después vamos a ver la resolución de estos casos, pero en el fondo es para mostrarles como los distintos escenarios que se pueden ver. Y también tenemos el otro escenario en el que vamos a tener un paciente también adulto mayor, sin antecedentes mórbidos, y que se cayó en su domicilio y tiene esta fractura, como decíamos, lateral, ¿cierto? Es lateral intertrocantérica, con compromiso posteromedial en el fondo evidenciable en el compromiso del trocánter mayor.
Y entonces ya va el manejo definitivo, entonces solamente algunos conceptos generales. La idea no es que hablar como en detalle de todos los implantes y todas las cosas, pero en el fondo en las grandes consideraciones o los puntos que tenemos que valorar porque nos van a ayudar en la toma de la decisión van a ser la edad del paciente. En el fondo un paciente joven, hay que tratar, sobre todo si una fractura medial, en el fondo lo que hay que tratar o el concepto que hay que tener ahí es de salvar esa cabeza femoral para que no le dé una necrosis vascular, no tenga una artrosis temprana, en el fondo como que podamos salvar esa cadera. Versus un paciente adulto mayor, en el que probablemente por sus patologías, por además el grado de desplazamiento y combinación, por un peso más débil, probablemente vamos a quizás no apurarnos tanto en que sea urgente, porque esa cabeza femoral probablemente ya esté un poco condenada a la necrosis vascular, pero sí queramos operarlo relativamente temprano para poder compensar sus patologías médicas y porque operarlo antes de las 72 horas reduce el riesgo de complicaciones. Está estudiado más o menos que las cirugías precoces bajan como en 45% el riesgo de mortalidad al año. Lo otro, el tiempo de evolución. Por ejemplo, un paciente joven que nosotros queremos salvar esa cabeza tiene que estar operado idealmente antes de las 6 horas, porque eso es lo que se está estudiado que reduce el riesgo de necrosis vascular. Si usted lo operan antes de las 6 horas, tiene un riesgo de necrosis vascular de un 5 a 10%, pero si usted lo operan después de las 24, tiene un 95% de riesgo de necrosis vascular. Lo otro, como decíamos, es importante medial o lateral, porque en el fondo una fractura medial lo que tenemos que tratar, lo que va a estar como en cuestión el tema de la necrosis vascular, y por lo tanto vamos a buscar o bien salvar esa cabeza o reemplazo articular según sea el caso, pero en las laterales en las que el problema es principalmente más mecánico, y el problema es la no unión, más que la necrosis vascular. Y finalmente, en el fondo, tomar en cuenta el desplazamiento, la estabilidad y si el paciente tiene o no tiene artrosis. Y entonces, como concepto, si uno quiere destilado, va a ser que uno tiene que tratar de salvar la cabeza en lo posible, que hay que darle la mayor estabilidad posible a la fractura según la personalidad de la fractura y que idealmente sea una cirugía única. En el fondo, un paciente adulto mayor, sobre todo, tratar de operarlo una sola vez, porque en el fondo con cada cirugía uno le está añadiendo morbilidad a ese paciente. Y así entonces uno va a tener más o menos tres grandes escenarios. Uno es un paciente medial, perdón, un paciente con una fractura medial, paciente joven, en la que, como decíamos, lo que vamos a tratar de hacer es salvar esa cabeza como de lugar, ¿ya? Y eso lo vamos a hacer con osteosíntesis temprana, que tiene que ser de urgencia, idealmente operada antes de las 6 horas. El otro escenario va a ser una fractura medial en un paciente adulto mayor, en la que generalmente nos vamos a inclinar hacia la prótesis. Si está muy poco desplazada, no tiene artrosis, realmente, incluso un paciente como de los 65 años, uno podría sin miedo ponerle los tornillos canulados en la configuración triángulo invertido para sintetizarlo. Pero lo habitual es que uno se incline un poco más hacia la prótesis. ¿Y qué tipo de prótesis? Si es una total o una hemiartroplastía, que en el fondo sería una prótesis parcial, va a depender principalmente de la funcionalidad, de la expectativa de vida y de otras características, ¿ya? Y la otra serían las fracturas laterales, en las que, como decíamos, no hay problema del riesgo de la necrosis vascular, el riesgo acá tiene que ver más bien con el componente más mecánico, la no unión, que la fractura en el fondo se termine desplazando, que el implante falle. Y en ese caso podemos utilizar tanto dispositivos intra como extramedulares, como se ve en el diagrama de la derecha aquí abajito, que tenemos un tornillo deslizante con una placa, que eso sería un elemento extramedular, o un clavo intramedular con un tornillo cefálico. ¿Cuál vamos a elegir para la fractura? Va a depender de la personalidad y como mencionamos en los rasgos de fractura antes, en el fondo de la estabilidad. Porque como uno puede suponer con estas fracturas con un componente extramedular, si tenemos compromiso de la pared lateral no va a haber dónde anclar. Entonces ahí uno se va a tender a inclinar, sobre todo en fracturas un poco más inestables, un implante intramedular. Y entonces, volviendo a los casos que teníamos delante, en el fondo esta paciente joven de 58 años con esta fractura impactada en valgo, esta paciente de hecho llegó a la urgencia caminando, en el fondo no tenía desplazamiento, aunque llevaba 3 semanas, como no se había desplazado y el reloj del fondo del tiempo a necrosis vascular empieza a correr desde que se desplaza, entonces se pusieron 3 tornillos canulados con una configuración en triángulo invertido, que esa es la configuración clásica porque esa es la que le da al fondo mayor estabilidad mecánica. No tengo las radiografías de controles posteriores, pero la paciente actualmente ya un año postoperada y está al fondo hasta ahora libre de necrosis vascular. El otro escenario que habíamos presentado, esta paciente de 87 años, un poco más, en el fondo más frágil, ¿cierto? Menos funcional, una demencia, en el fondo institucionalizada,
y en el fondo que tuvo esta fractura medial. En esta paciente, en el fondo, nosotros consideramos ya el reemplazo articular. Y en este caso, dado en el fondo la edad, la función del paciente, en el fondo, en este caso, la demencia y otros factores que nosotros realmente ponemos en la balanza, en este caso se realizó una hemiartroplastia bipolar, que es una cirugía que es un poco menos mórbida que una cirugía con una prótesis total, porque se cambia solamente el componente femoral, ¿ya? Acá el acetábulo, en el fondo no se cambia, lo que acá hay es una cabeza dentro de otra, o sea, una cabeza dentro de otra cabeza, entonces tiene como una especie de doble articulación. Y finalmente el otro escenario que habíamos planteado, ¿cierto?, en el que tenemos esta fractura lateral, en el fondo hay compromiso tanto lateral como medial, por lo tanto se optó por un implante intramedular con una reducción que yo más que satisfactoria. Con respecto a las fracturas de pelvis, estas pueden presentar un gran espectro de lesiones, en el fondo desde fracturas más bien estables, ¿cierto?, quizás no muy significativas, con traumas de baja energía, generalmente con compromiso de ramas, también las fracturas que son de los adultos mayores, que tienen como una clasificación aparte, pero generalmente cuando uno habla de las fracturas de pelvis, uno habitualmente está hablando de estas fracturas de alta energía, pacientes más jóvenes asociados a politrauma. Y en ese contexto quizás no son unas fracturas tan frecuentes, son solamente el 3 al 8% de todas las fracturas, pero la importancia de ella radica justamente en la asociación al politrauma, a estos accidentes de alta energía y que presentan una elevada morbimortalidad. De todos los pacientes con politrauma, entre el 20 y el 30% tienen fracturas de pelvis, y de los pacientes que mueren politraumatizados, alrededor del 45% tienen una fractura de pelvis. Por lo tanto, va a ser importante el contexto y la evaluación inicial. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir determinar la estabilidad mecánica y la hemodinámica, que es la que un poco nos va a orientar tanto en el manejo inicial como en el manejo definitivo. Y en esta evaluación inicial, lo ideal es que sea, en fondo, de forma protocolizada, estandarizada, ordenada y, en fondo, más o menos sistemática y por un equipo bien formado, que siempre es lo mismo, ¿cierto? Y idealmente también con actores de distintas especialidades, con protocolos como el de la ATLS u otros similares. Y va a ser importante buscar también otras lesiones asociadas, como por ejemplo el trauma torácico, que está presente más o menos en el 60% de los pacientes con fracturas de pelvis, las lesiones de columna, alrededor de un 20-25%, genitourinarias de cabeza y abdomen, que van a ser alrededor de un 40%, y fracturas de otros huesos largos, alrededor de un 50%. De la anatomía, lo importante es principalmente que la pelvis, en el fondo, termina funcionando como el nexo, ¿cierto?, entre la columna y la extremidad inferior. Por lo tanto, tiene que ser un elemento de extremada resistencia porque tiene que permitir la transmisión de las cargas. En ese sentido, está estabilizada por un montón de ligamentos, y los más importantes, en el fondo los que soportan mayor carga, son los sacroiliacos posteriores. Y por lo tanto, en el fondo, cuando uno esté evaluando la estabilidad de la pelvis, lo que uno le va a quizás más dar algún grado de, ¿cómo se llama?, de significancia en si una pelvis está inestable o no, va a ser el compromiso posterior. Y lo otro relevante es que en el fondo la pelvis está en una íntima relación con un montón de partes blandas, en el fondo no solamente los vasos sanguíneos que están inmediatamente anteriores al sacro, sino que también a las emergencias de las raíces L5 principalmente, que se pueden lesionar con estas fracturas, y también en el fondo todo lo que tiene que, toda esta, en el fondo las tripas, ¿cierto?, el sistema geniturinario, y además de la misma pared muscular. Y de las clasificaciones, hay dos principalmente que utilizamos. La primera es la de John Burgess, del joven Burgess, que en el fondo habla un poco del mecanismo de la fractura, en la que uno la divide básicamente en tres tipos, y la de mecanismo combinado. Los tipos primarios son la que se ve, la fila de aquí arriba, que serían las compresiones anteroposteriores. En el fondo la energía viene desde anterior hacia posterior y puede comprometer una o las dos hemipelvis. Y en las tipo 1, lo que uno va a ver principalmente una diástasis en la sínfisis púbica. Lo normal es que esta mida menos de 2,5 centímetros. Si mide más de 2,5 centímetros, ya se considera una compresión anterior-posterior tipo 1. Sí es importante recordar que alrededor del 40% de las lesiones que son una compresión anterior-posterior tipo 1 pueden de alguna forma como recuperar su tamaño inicial como por un efecto tipo rebote. Entonces, en ese caso, a veces serían útiles también radiografías dinámicas. A medida que en el fondo la energía va como transmitiéndose hacia posterior y va causando cada vez más rotación externa,
En el fondo, pasando ya a una tipo 2, lo que va a existir es disrupción completa de los ligamentos del piso pélvico, en el fondo el sacro tuberoso y el sacro espinoso, y también de los ligamentos sacroiliacos anteriores, pero los posteriores van a seguir intactos. Y en la imagen, en los cortes axiales del escáner, lo que uno va a ver principalmente es una sacroiliaca ensanchada en su aspecto anterior, pero normal por posterior. Y en la compresión anteroposterior tipo 3 va a haber disrupción de los elementos también posteriores con una estabilidad completa del hemipelvis comprometida. En la fila que está aquí al medio, en el fondo son las compresiones laterales. Estas son como las típicas de cuando a una persona la atropellan, que el trauma viene por el lado, o también de caídas de altura con el paciente cayendo de lado. Y en las tipo 1, lo que uno va a ver generalmente es una fractura de la rama, eventualmente una pequeña fractura en rodete acá atrás en la ala sacra. En las tipo 2 va a haber rotación interna del hemipelvis, que se va a ir continuando con mayor disrupción de elementos posteriores, y con cierta frecuencia se produce una fractura como en creciente aquí atrás, en la que en el fondo parte del ilium se mantiene unido al sacro por los ligamentos, que en el fondo lo unen al sacro y a la apófisis transversa del E5. Y si esta como trauma, en el fondo esta rotación interna del hemipelvis se continúa, empieza a llevar ya la hemipelvis contralateral a la rotación externa, y estas van a ser las compresiones lateral tipo 3, también llamadas pelvis en ráfaga. Y habitualmente lesionan el componente sacroiliaco anterior contralateral. Y finalmente, la que está solita aquí abajo, que son las cizallamiento vertical o vertical shear, que involucran la disrupción completa de los ligamentos, pero también puede ser por un fallo a través del hueso mismo, en el fondo acá en el sacro o en el ilium, y generalmente se producen por caídas de altura, y las características principales que son muy inestables. En el fondo, estas de acá son inestabilidades rotacionales, y esta de acá es una inestabilidad tanto rotacional como vertical. Y la otra clasificación importante es la de Tile. Tile, en el fondo, un poquito más simple en algún sentido, y es un poco reordenada también la de John Burgess. En el fondo plantea tres escenarios. Una en la que el arco posterior está indemne, solamente el compromiso ya sea anterior o en el fondo del hueso innominado, y en el fondo son fracturas que son estables tanto rotacional como verticales. El escenario B, en la que hay un compromiso parcial de los elementos posteriores y por lo tanto son inestables rotacionales, pero estables verticales. Y las tipo C, que son totalmente inestables, por lo tanto son inestables tanto vertical como rotacional. Y de esto en el fondo se van a traducir en que van a existir básicamente 4 escenarios básicos. Un paciente con una fractura estable, pero hemodinámicamente estable, una fractura estable con hemodinamia inestable, fracturas inestables hemodinámicamente estables, y una fractura inestable con hemodinamia inestable. Y en el fondo una fractura que es estable en los dos aspectos probablemente va a ser, ¿cómo se llama?, candidato a un manejo definitivo precoz o incluso con poca intervención desde el punto de vista de nosotros. Versus, por ejemplo, una fractura con hemodinamia inestable, pero estable, en la que vamos a buscar manejar el sangrado. Y las fracturas inestables con hemodinamia, ya sea estable o inestable, un poco lo que habla la mayoría de los artículos cuando hablan de fractura de pelvis se van a referir. Y aquí los objetivos van a ser dos: estabilizar la pelvis y detener el sangrado. Y con respecto al manejo inicial, en fondo, como decíamos, va a ser guiado idealmente por la TLS, ¿cierto?, la base del trauma, resucitar, que en general eso se realiza con cristaloides, con 30 ml por kilo, ¿cierto?, más transfusiones con glóbulos rojos, plaquetas y plasma fresco congelado, en razón 1:1:1. Tenemos que recordar la triada mortal del trauma, en el fondo con coagulopatía, hipotermia y acidosis, por lo tanto tenemos que pedir lactato, exceso de base, pruebas de coagulación, etc. Y las imágenes ojalá lo más temprano posible para poder clasificarlas y orientar la resucitación, porque también según la clasificación, eventualmente uno puede sospechar algunas lesiones. Por ejemplo, en las compresiones anterior-posterior se asocian con alta frecuencia a lesiones geniturinarias, y las de alto grado pueden asociarse a lesiones ligamentarias y vasculares del piso pélvico. Y en las compresiones laterales, por ejemplo, cuando hay una fractura horizontal de la rama, esta puede generar una espícula que puede lesionar estructuras mediales, por ejemplo la vejiga o los vasos ilíacos. Y de la estabilización de la pelvis, como decíamos, el objetivo aquí eran dos: estabilización pelvis, evitar sangrado. Y si estamos en un lugar aislado, tenemos pocos recursos, no tenemos acceso de repente a estos pelvic binders, que son estos como cinturones que en el fondo cierran la pelvis, podemos utilizar una sábana. Lo importante es que si utilizamos sábana o pelvic binder, que este se ponga a nivel del trocánter mayor, que deje bien cerrada, que se fije. En este caso, por ejemplo, si usamos una sábana, una buena idea es fijarlo con pinzas Kelly,
y se puede aumentar también con los pies, rotándolos internos y amarrándolos a luz, para mantener también la rotación interna, porque la rotación interna entonces va a cerrar la pelvis. La sábana además tiene un poco el plus que uno le puede hacer algunos hoyitos y eso va a permitir eventualmente hacer algunos procedimientos también percutáneos sin perder la reducción. Y finalmente, ya teniendo acceso a otras cosas, podemos utilizar un tutor externo, que en el fondo se utilizan dos grandes configuraciones, que son la supracetabular y la cresta ilíaca, que quizás no es tan importante que se las sepan como cuál es cuál y por qué se utilizan, pero en el fondo saber que existen. Y lo más importante, en realidad, más que saber si es supra o acetabular o al ala, es en el fondo entender que los tutores externos, la gracia que tienen es que son rápidos, lo importante es que sea un procedimiento seguro, que permita después el fácil acceso al abdomen, a la vejiga, a que después alguien se pueda meter a embolizar un eventual sangrado y a movilizar al paciente. Tiene que ser un constructo estable y que dure en el tiempo, porque los tutores externos sabe cuándo los pone, pero nunca sabe cuándo los saca. Entonces tiene que ser algo que pueda eventualmente curar toda la hospitalización de un paciente. Y luego vamos a pasar al control de la hemorragia. Y en eso la angiografía pues, es de gran utilidad, ¿cierto? Es mínimamente invasiva, es un plus, es muy efectiva en controlar el sangrado principalmente arterial. El problema que tiene es que requiere tiempo, ¿ya? Y hay algunos artículos que hablan de que pueden demorar incluso 2 a 3 horas desde el ingreso hasta el procedimiento. Y el otro problema grande es que no está disponible en todos los centros o en todos los horarios. Con respecto al sangrado venoso, una buena alternativa es el packing pélvico peritoneal, el cual puede ser realizado casi en cualquier momento, es de rápida realización, demora más o menos 30 minutos, se realiza más o menos una incisión de unos 8 centímetros en la línea media y se retrae la vejiga hacia uno de los lados, y luego se van poniendo estas como esponjas, ¿cierto? Estas compresas en el fondo que se van poniendo desde posterior hacia anterior, una más posterior. Ahí generalmente es la de configuración es 3 por lado, unas posteriores que en relación a la sacroiliaca, una segunda que es como el nivel medio del ala ilíaca, y una más anterior que se pone retropúbica, ¿ya? En el fondo justo como profundo y lateral a la vejiga. Y después entonces la vejiga se retrae al otro lado y se ponen las del lado contralateral. Como decía, en el fondo pueden controlar bastante bien el sangrado venoso, permiten también que se realice una angiografía después del packing. El problema que tienen es que hay que cambiarlos o retirarlos a las 48 horas. Y entonces, algunos conceptos generales como el manejo de la fractura de pelvis en el politrauma, ¿cierto? Como decíamos, bueno, va a llegar un paciente con un trauma inicial, una fractura de pelvis, luego de la reanimación y la fijación externa, entonces la idea es que vaya a progresar a la planificación de la reducción y fijación interna definitiva. Entonces, de ahí va a surgir un poco el concepto de la ventana de tratamiento, que va a estar entonces dada entre el trauma inicial y cuando recibimos esta reanimación correspondiente y el momento en que el paciente va a estar estable para una cirugía definitiva. La idea es que cree la oportunidad para un manejo definitivo y se intenta hacer lo más precoz posible para, por un lado, disminuir la carga que representa la fractura de pelvis. Carga, estamos hablando en el sentido de que dificulta que otros equipos puedan también intervenir de forma definitiva al paciente, que dificulta la movilización por enfermería, por ejemplo. Y lo ideal es que se haga entonces esta fijación definitiva lo más temprano posible, que en general lo más precoz posible suele ser el tercer cuarto día después del fijador externo, en que como se llama, se realiza la fijación interna y el objetivo es lograr, como decíamos, una fijación interna estable y definitiva. Y a modo de ejemplo, por ejemplo, tenemos este caso de un paciente de 21 años, ¿cierto? Un ciclista atropellado por un camión que recibió una primera evaluación en otro centro, no tenía capacidad como resolutiva definitiva, y lo llevan con ambulancia, con diagnóstico de una fractura de pelvis inestable, con hemodinamia inestable. Ingresó con una presión de 120/70, después de transfundirlo 3 unidades de glóbulos rojos y de ponerle 1 litro de suero fisiológico. Ingresó pálido, taquicárdico, con un hematocrito de 21 y con un pelvic binder que estaba bastante bien posicionado. Y estas eran las imágenes con las que venía como originalmente, en las que traía antes, en las que vemos en el fondo cómo está desplazada, ¿cierto?, la sacroiliaca al lado izquierdo, una fractura tipo C de la clasificación de Tile, y vemos el sangrado tanto retroperitoneal como ya en el fondo a nivel muscular como por posterolateral. Probablemente que generando un Morel-Lavallée, que son estos hematomas que van de alguna forma disecando también los planos cutáneos. Y después con el binder, esta es una reconstrucción 3D del escáner, en el fondo vemos que se cerró el anillo.
da lo mismo que la reducción que quede perfecto o no, aquí lo que importa es que se cierre el anillo, porque en el fondo eso es lo que va a también disminuir el sangrado y la estabilidad. Va a mejorar la estabilidad. Y con respecto al caso, ¿cierto? Después, al llegar aquí al llegar a la urgencia, se le instaló un fijador externo y se realizó el lavado de Morel Lavalle, que como veíamos aquí está este hematoma que está como disecando el plano subcutáneo. Y se realizó reanimación con 9 unidades de glóbulos rojos, 6 de plasma fresco y 6 de plaquetas, con tutor supraacetabular. Y al cuarto día se realizó la fijación definitiva con tornillos a ambas articulaciones sacroiliacas y tornillos por ambas ramas de la pelvis anterior. Y en la evolución después a los 6 meses postoperatorio con las fracturas consolidadas y el paciente haciendo su vida prácticamente normal. Entonces, de los mensajes para la casa, lo que yo considero como un poco relevante para llevarse de la presentación, es que las fracturas de cadera se asocian a una importante mortalidad. El número típico o clásico, en el fondo como el que uno tiene que responder caso automático, el del 30% de mortalidad. La verdad es que actualmente, con mejores cuidados, ¿cierto? Mejores técnicas y un montón de otras medios de optimización con respecto al manejo, las tasas bordean entre el 15 y el 30% dependiendo del país. Acá en Chile, el grupo acá del JOT y el San José, un estudio a mano reciente, encontraron una mortalidad como un 27%. En Estados Unidos está ahora alrededor del 24% y Japón creo que tiene una de las más bajas con alrededor de 15-19%. Importante la clasificación, más que en el fondo que se sepan las subclasificaciones dentro de las laterales, la medial, si se usa O lo que sea, lo importante es que entiendan por qué unas son laterales, por qué unas son mediales, y cómo eso va a determinar en el fondo los problemas a los que nos vamos a enfrentar y por lo tanto el manejo. En las laterales el problema puede ser un poco más mecánico y la no unión, en las mediales el problema va a ser principalmente la necrosis vascular. Y en ese sentido, en el fondo, teniendo eso claro, vamos a ver cuáles van a ser los objetivos del tratamiento. En el tratamiento en la lateral, vamos a buscar darle la mayor estabilidad según la personalidad de la fractura. Puede ser con implante intra o extramedular. En cambio, una medial, si un paciente joven, urgencia, prender las alarmas, hay que operarlo rápido, hay que tratar de minimizar el riesgo de necrosis vascular. En un paciente adulto mayor, puede que el partido esté un poco jugado con el tema de la necrosis vascular, entonces probablemente nos inclinemos más a un recambio articular, pensando en que estamos tratando de operarlo solo una vez. En el fondo no es la idea sintetizarlo al año, de darse cuenta que en el fondo progresó en necrosis vascular y tener que operarlo después nuevamente una prótesis, cuando pudimos haberlo operado desde el principio. Y con respecto a las fracturas de pelvis, como todas las cosas del trauma, lo importante es ser ordenado, en el fondo mantener un manejo humano estandarizado y que sea multidisciplinario, siguiendo guías como son las de la TLS. Lo importante es evaluar, clasificar y definir algunos de estos 4 escenarios que presentamos, porque eso nos van a ayudar un poquito a ordenar la mutua y cuáles van a ser nuestros problemas y cuáles vamos a priorizar. Y que lo más importante va a ser controlar el sangrado y estabilizar la fractura lo antes posible. Eso. Muchas gracias. Les dejo mi correo para cualquier duda, pregunta, consulta o a lo que sea. En el fondo estoy a su disposición. Gracias. Muchas gracias, doctor, por la clase. Estuvo muy interesante. Hay preguntas en la sección de preguntas y respuestas por si le gustaría seleccionar algunas, ya que son muchas. Sí, pero en harta participación. Vamos a tratar de responder a todas. Claudia me pregunta por qué termina con una fractura de pelvis abierta o cerrada. En el fondo, los conceptos de abierto o cerrada vienen un poco de la traducción gringa, que en español uno realmente las termina traduciendo como expuestas o cerradas. Y en el fondo, la definición de una fractura expuesta es aquella en la que el foco de fractura está comunicado con el medio ambiente o con una cavidad no estéril. Por ejemplo, en el caso de una fractura de pelvis, si alguno de las espículas óseas termina, por ejemplo, penetrando hacia el intestino, no sé, grueso, por ejemplo, en el fondo es una cavidad no estéril, y por lo tanto eso sería una fractura expuesta, ¿ya? Que uno se la traduce el textual del inglés sería una fractura abierta, ¿ya? Lo mismo pasa, por ejemplo, con las fracturas nasales, que en el fondo uno le pegan, la fractura de repente se puede exponer hacia la fosa nasal, es una cavidad no estéril, por lo tanto sería una fractura expuesta, ¿ya? Eso es como lo que habla de si una fractura es abierta, cerrada o expuesta o cerrada. Claudia también preguntaba cómo se evalúa la estabilidad en el examen físico. Es una buena pregunta. En general, las que pueden uno más evaluar la inestabilidad van a terminar siendo las que tienen algún tipo de componente de inestabilidad rotacional, particularmente rotación externa, como la compresión antero-posterior. A veces la compresión lateral puede que no se vea tanto. Y en general uno lo que va a hacer es una compresión a nivel de la espina ilíaca antero-superior,
y con eso en el fondo va a ver el movimiento de la pelvis, ¿ya? Lo ideal es que se haga una sola vez, no estar así como moviendo la pelvis a cada rato, pero en el fondo esa es la maniobra. El, el rolling test positivo al presentar dolor. Tiene riesgo de desplazar la fractura. La verdad es que no hay nada como descrito como que uno diga como la va a desplazar mayormente. La verdad es que si la fractura no se desplazó o si ya estaba desplazada, no la va a desplazar mayormente, ¿ya? Por lo demás, en general, cuando está muy desplazada la fractura, generalmente la clínica como típica, esta media patognomónica de la rotación externa y acortamiento va a estar presente, y quizá el rolling uno se lo va a saltar porque el paciente, uno sabe que le va a molestar y está más o menos hecho el diagnóstico solamente con mirar al paciente. Con respecto al tiempo post cirugía, para evaluar si la cirugía de revascularización fue exitosa o no en la cabeza femoral. En general, uno el seguimiento de los pacientes para ver si en el fondo no evolucionó una necrosis vascular, si eso no me entiendo de la pregunta, en general lo va a seguir más o menos 5 años. Constanza Torres Sáez me pregunta entonces, manejo quirúrgico definitivo, dudas con respecto al riesgo de embolía grasa. El riesgo igual con prótesis, clavo endomular, lo otro, en general casi todas las fracturas por sí solas, las de huesos largos, tienen riesgo de embolía grasa, ¿ya? Generalmente cuando uno mete algún elemento, o sea, un clavo endomedular, o en este caso este tipo de clavos, o los clavos largos, por ejemplo, para las tibias o algo así, también hay un poco de riesgo de embolía grasa. Y en general siempre hay embolía. Hay gente que realmente se ha puesto a hacer ecografía de la pared torácica mientras fresa, por ejemplo, o mete un clavo o algo así, y ven los globulitos ahí de grasita. Entonces, de que hay embolía, hay. El tema es que no tiene una repercusión clínica. En el fondo no logra hacer el síndrome de embolía grasa, que es relativamente infrecuente. Pero en el fondo está presente, uno, por el tema por la fractura propiamente tal, y también por el fondo al momento de meter un elemento intramedular. Sí, eso en el fondo aumenta un poquito el riesgo de embolia. ¿Cuánto tiempo es recomendable el apoyo de la extremidad operada en pacientes de fracturas laterales? En una fractura típica, operada, apenas se pueda poner de pie. En el fondo, una fractura, uno de los pacientes los opera para que se pongan de pie precozmente, para minimizar las complicaciones del fondo del encamamiento prolongado. Entonces, la idea, uno cuando opera al paciente, por ejemplo, en ese clavo endomedular, el paciente se puede poner de pie apenas el paciente tolere la carga, que habitualmente es al día siguiente o el mismo día, habitualmente el día siguiente o el día subsiguiente. Pacientes con antecedente de trauma de cadera y con desplazamiento total casi total, ¿cuándo se decide hacer reemplazo de cadera por sobre mantener la del propio paciente? Pacientes jóvenes, con desplazamiento, si está desplazada totalmente y dependiendo del tiempo de evolución, en el fondo si la balanza está demasiado inclinando, que tiene un elevado riesgo de necrosis vascular, la verdad es que uno toma la decisión allí. A veces con un poco de pesar, pero la verdad es que se toma casi al ingreso de la urgencia. Me pregunta Pablo sobre diferencias clínicas entre las fracturas intra o extracapsular y cuál es el manejo definitivo. Eventualmente las laterales, dependiendo de cuán laterales sean, por ejemplo las que son subtrocantéricas, si uno esas decide incluirlas dentro de las fracturas de cadera, esas puede que tengan algunas diferencias clínicas porque en el fondo ahí el fragmento proximal es el que queda con la inserción muscular del psoas y de los rotadores cortos. Entonces el fragmento proximal es el que se va a cortar y se va a flectar, y el fragmento más distal se va a cortar, se va a aducir por los aductores. Entonces hay algunas diferencias sí más bien con las subtrocantéricas más que las mediales laterales. En esa, en el fondo, como el fragmento más distal, el que sigue con los rotadores cortos, va a tender igual siempre a rotarse hacia externo. Felipe, hito anatómico que defina cuando la fractura es de cadera y cuando es de fémur. Lo que pasa es que en el fondo una fractura de cadera es un fémur proximal. Ahora, generalmente cuando uno habla de fémur diaficiario, estamos hablando de que es bajo el nivel subtrocantérico. En el fondo, la región subtrocantérica se define como la región desde el trocánter menor hasta 5 centímetros a distal. Por lo tanto, la diáfisis vendría siendo de esos 5 centímetros distal desde
más distal del trocánter menor, perdón, hasta en el fondo el tercio distal del fémur, en que después ya va a ser el extremo distal del fémur. Para colocar la sábana por debajo, en el fondo lo que uno hace, del paciente, en el fondo habitualmente lo que uno hace es como rodarlo en bloque, moverlo en bloque. En el fondo lo hace girar a un lado, después lo gira hacia el otro lado. Siempre estos movimientos son en bloque, y como uno trabaja en equipo en las urgencias para este tipo de cosas, en el fondo hay estas pacientes, hay esta gente movilizando al paciente. Con respecto a como consideración especial en vejiga de lucha, la verdad es que no sé, honestamente no es una pregunta que sepa, no he leído nada al respecto, la verdad. Sorry, Maverick, te quedo debiendo la respuesta, te lo voy a buscar. Indicación de sonda Foley en fractura de pelvis. En el fondo, si tenemos evidencia de que haya lesión de la geniturinaria, o la sospecha razonable ¿cómo se llama? Por una fractura anteroposterior, con presión anteroposterior, sobre todo con grados elevados, en general ahí la vamos a diferir un poquito, porque en el fondo estamos sospechando que hay un trauma geniturinario, en el fondo vamos a poder poner una Foley por ahí. Con respecto a los traumas con fracturas de cadera, formas de inmovilización transitoria de la cadera para el traslado del servicio de urgencia, sí, actualmente se puede utilizar la tracción de partes blandas, ¿ya? Y en general tiene puede servir un poco desde el punto de vista analgésico, y de repente en pacientes que no piense que pueden sufrir como un retraso significativo en su cirugía, y en el fondo se supone que minimiza un poquito como este acortamiento de las partes blandas y lo que sea. La verdad es que ahora en general las cirugías son tan precoces, o uno trata de que sean tan precoces, que la verdad es que ellos se utilizan poco por una fractura de cadera típica. Pero sí, eventualmente se podría utilizar tracción de partes blandas, que son como una especie es casi como las botas que se ponen, con un vendaje, que en el fondo eso va amarrado a un cordelito con una polea, y eso se le pone con un peso que generalmente son alrededor de los 3 a 5 kilos. Y bueno, Javier preguntaba eso de la hamaca, esa es la férula de Brown, se llama. Y sí, eso se utiliza a veces. Ahora se utiliza poco, antiguamente se utilizaba un poquito más para la fractura. Pero en tratamiento ortopédico, la verdad es que uno ya casi no maneja estas de forma ortopédica, como la decía, estas se operan. Las fracturas de cara se operan, es el concepto de guiarse a la casa. Los fijadores externos, fuente de infección. Pucha, sí, bueno, en el fondo al tener un elemento que está conectando, que deja en el fondo un hoyo desde la piel al hueso, está siempre el riesgo de infección. Y ahí siempre, o generalmente hay algún grado de colonización del trayecto del chance, del pin. Y una de las razones por las cuales uno trata, en el fondo, de que el equipo que vaya a resolver finalmente la fractura sea ojalá también los que pongan el tutor, porque en el fondo van a tener claro cuál va a ser la cirugía definitiva, y ojalá van a tratar de evitar el trayecto de por dónde van a poner sus placas definitivas, entendiendo que puede haber un riesgo de infección local. Una placa con un bicho ahí puesto, en el fondo infectado, puede entrar problemas severos y eventualmente ser de muy difícil erradicación. Radiológicamente, fracturas extracapsulares, en el fondo lo que te vaya a guiar principalmente por la línea intertrocantérica. Todo lo que está lateral a la línea intertrocantérica va a ser una fractura lateral, y lo que está medial va a ser una fractura medial. Las que de repente a uno siempre le causan un poquito de duda terminan siendo las bases cervicales, que a veces son como un poquito lateral y pueden estar un poco en la quemada. Pero en términos generales, la línea intertrocantérica, a ver si pongo la foto para atrás, que aquí se ve como más o menos bien, porque aquí nos ayuda el pliegue de la contralateral, y en el fondo que es lo que está comprometido acá es una fractura lateral. Se incluyen las horas intraoperatorias. Técnicamente no, generalmente son las horas como hasta pabellón, del término para evitar la necrosis vascular de la cabeza. Además que en el fondo la vida no es tan como, en el fondo de las 6 horas, y ahora tengo 6,01 horas, y entonces caí. En el fondo es como el rango, ¿ya? Pero sí, no, en el fondo son como el tiempo a pabellón. La faja contra la presión, ahora voy a instalar el tutor externo.
Paciente, ¿cómo se separa? Parece que me están preguntando parecido a lo que me han preguntado antes con respecto al paso de la sábana para poder instalarla, en el fondo hacer el cierre de la pelvis. Se moviliza en bloque. En el fondo el paciente uno lo lateraliza, en el fondo moviéndolo con varias personas, en el fondo para que se mueva todo como una tabla, y después se pone hacia el otro lado para poner la sábana hacia el otro lado. ¿Qué hago primero? ¿Reducción con sábana, plate binder o reanimación con fluido? La verdad es que esto en general va como un poco fluido y se hace un poco al mismo tiempo, ¿ya? Pero generalmente va la reanimación. Un poco primero, en el fondo recordarse las letras del ABCD. En el fondo primero, va a mantener la C. Y la marca del tratamiento ortopédico de la fractura de pelvis. No, no entiendo cómo lo de la maca. Están hablando de la férula de Brown. Sí, pues o sea, la férula de Brown es factible de utilizar, pero en el fondo la verdad es que ya no se utilizan. Y un paciente que en el fondo esté muy mal eh, para una cirugía, la verdad es que es raro que ahora se vean ese nivel. En el fondo uno los pacientes los opera casi independiente de las patologías. No sé, recientemente nosotros tuvimos una paciente cardiópata, una enfermedad renal crónica etapa 5, con hipertensión pulmonar, no severa, en el fondo con todas las cosas que realmente uno podría decir, no es un paciente Papa de avión, y aún así su mortalidad si no se opera es mayor que operarla de la fractura. Entonces, el fondo era un riesgo razonable y se operó y anda caminando. Eh, Eso yo creo, no sé si... Sí, doctor, muchas gracias por responder las preguntas. Quedan dos en el chat. Si quieres, se las puedo leer. Una fue, doctor, en contexto de politrauma, ¿en qué nivel de prioridad queda una fractura de pelvis? ¿Cómo se clasifica como el triage? Sí, o sea, decía como prioridad quizá de derivación, pero Eh, o sea, en el fondo sí, tiene que ser en el fondo el manejo, como cualquier cosa en la urgencia, es estabilizar y en el fondo derivar o hospitalizar en el fondo para el manejo ojalá definitivo lo más temprano posible. Un segundo. Mm, Entonces, eso, primero en el fondo uno trataría de, en el fondo, dejar que el paciente sea estable, sea trasladable si es que no lo puedes resolver en tu centro y que diga una prioridad. En el fondo tiene que ser un traslado con todas las de la ley, según ambulancia medicalizada o otro tipo de traslado que tienen que resolverlo luego. ujú. Y la segunda pregunta, ya sería la última. Pregunta, ¿consideraciones especiales para realizar un traslado hacia el hospital? En las fracturas de cadera, la verdad es que ojalá sea una postura más bien lo menos molesta posible. En el fondo, en general, los pacientes o bien llegan traídos por, no sé, por HELP o algún tipo de ambulancia, que puede ser incluso una ambulancia básica, o si no, de repente en sus propios vehículos. Respecto a la fractura de cadera no hay tanto, en el fondo, como de consideración en ese sentido. Si ya te llegó a ti, tú la vas a mandar a otro lado, en el fondo eso sí tiene que ser derivado en ambulancia, no es algo que lo vaya a mandar en su propio vehículo, pero habitualmente la urgencia casi siempre llegan por sus propios medios o llegan por alguna ambulancia autogestionada. Y con respecto a la fractura de pelvis, va a depender principalmente del escenario. En el fondo, si tenemos un paciente que está inestable, tiene que ser en el fondo una ambulancia, por lo menos una ambulancia medicalizada u otro tipo de transporte menos equivalente según el tipo de traslado. Si el paciente está estable, eventualmente puede ser un poco menos, pero en el fondo son fracturas, son lesiones en el fondo que ponen en riesgo la vida. Como decíamos, matan a hartos pacientes, entonces son lesiones que hay que derivar a una ambulancia medicalizada con en el fondo que tenga los insumos y la capacidad de resolver un paciente que se puede parar ahí o inestabilizar en el trade. Ujú. Creo que esas serían todas las preguntas, doctor. Eh, sí, no sé si quiere alguna otra. No, me parece que no. A ver, en sección de preguntas, ahora pusieron una más. Dicen, buenos días, doctor. Generalmente se pide radiografía en pelvis, en proyección anteroposterior. ¿Y en qué caso se necesita una proyección especial axial?
pasa es que en el fondo uno siempre pide, o lo que necesitan, porque realmente hay algunas líneas que uno puede decir, pucha, esto será o no será una fractura, entonces uno siempre lo mínimo para casi cualquier estudio de cualquier hueso, de cualquier sospecha de fractura, son proyecciones ortogonales, o al menos dos, que en el fondo que sean tomadas con algún tipo de angulación diferente. Entonces, en la cadera, habitualmente pedimos pelvis, porque permite comparar con la contralateral, hacer algunas mediciones, y además entrar en el pubis, porque así permite ver también un poco más subtrocantérico. Y la axial es en el fondo el equivalente a una lateral. Entonces, en el fondo es como si pidiéramos una AP y una lateral. En pacientes, después cuando uno los sigue en el poli, cuando logran poner de pie, uno puede pedir otras equivalentes a una lateral. Pero en la urgencia, que es un paciente que está en cama, se pide una axial porque en el fondo se toma con el paciente acostado. Y es un equivalente a una lateral. Bueno, esas serían todas las preguntas. Doctor, muchas gracias por su clase y por todo el tiempo que se tomó para contestar todas las preguntas que le hicieron. Hubo harta participación. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes nuevamente un poco por la invitación. Es siempre un gusto poder participar. Quedo a su disposición por si eventualmente necesitan para alguna otra cosa.